Bueno, buenos días a todos y a todas, porque estaba en la otra sala, así que a muchos y a muchas de ustedes no había visto todavía. Voy a tomar en este momento la posta de Silvina, ¿sí? Voy a estar como moderadora, así que vamos a arrancar este nuevo bloque, esta vez una mesa redonda sobre proyectos de investigación. Bueno, tenemos tres proyectos, ¿sí? El primero es el que dirige Silvia Enríquez, que vi por acá, y se llama Características de la formación docente en una comunidad de práctica virtual, el proyecto que va de 2020 a 2022. Silvia, yo te voy a dar la palabra para que presentes a tu equipo en el proyecto y bueno, hagan el comentario. Perfecto. Hola, buenos días a todo el mundo. Bueno, estoy desapareciendo tal como les avisaba porque no sé qué le pasa a mi cámara. Espero que me puedan ver. Quería agradecer estar aquí, agradecérselo al departamento, decir que también es un placer no solo escuchar a todo el mundo, sino vernos, tener la oportunidad de hacer lo más posible, lo más cercano posible a encontrarnos en la facultad. Eso también es muy bueno. En realidad, la primera que va a hablar sobre el proyecto es Erika Scorians, que es una de las integrantes que hoy me acompaña. El resto del equipo no está presente porque están dando clases, sencillamente. Así que nos faltan de nuestro departamento Darío D'Angelo, Jimena Pons, Sandra Gargiulo, y tenemos también a Roberto Arce, que es un profesor de la escuela Inchausti, que es nuestra pata informática y de análisis de datos en el proyecto. Ellos iban a hacer lo posible para poder conectarse un ratito. Así que les quiero contar que para poder explicarles nuestro proyecto de investigación tenemos que explicar antes el proyecto de extensión que llevamos a cabo desde hace unos cuantos años más, porque ese proyecto de extensión es nuestro objeto de análisis. Así que empieza Erika contándoles cómo es ese proyecto. Bien, gracias, Silvia. Bueno, buen día a todo el grupo. Bueno, les cuento que la comunidad de práctica virtual Docentes en Línea comenzó a funcionar en el 2013 y nosotros funcionamos, digamos, dentro del marco de las facultades de Humanidades y Ciencias de la Educación. Todos los espacios pertenecen a la Universidad Nacional de La Plata. Los intercambios se realizan no solo a través de estos sitios, el sitio institucional, el blog, que pertenecen a la universidad, como les acabo de comentar, sino que también, bueno, tenemos otros espacios por los que nos comunicamos con los miembros, con los participantes de la comunidad, que más adelante se los voy a mostrar en la presentación. El objetivo de esta comunidad es la formación de docentes y estudiantes de carreras docentes de todos los niveles y disciplinas en el empleo de la tecnología en educación. Bueno, a partir de toda esta situación de emergencia sanitaria, esto se ha resignificado más porque, bueno, nosotros hace ya años que estamos trabajando con cuestiones metodológicas, cómo utilizamos la tecnología para el aprendizaje del conocimiento, la tecnología para poder lograr un aprendizaje que sea significativo, no la tecnología, usarla por usar, sino cómo se aprende con la tecnología, ¿sí? A través de su uso, por supuesto, pero qué aprendizaje encontramos o buscamos y podemos realizar con el uso de la tecnología. Bien, una comunidad de práctica la podemos definir bueno, siguiendo a Wenger et al. 2002, como un grupo de personas que comparten un interés, un conjunto de problemas o una pasión sobre un tema y quienes profundizan su conocimiento y experiencia en el área a través de una interacción continua que fortalece sus relaciones. La importancia de esta interacción continua es la que vamos a ir viendo a través, en un momento, en un ratito les voy a explicar cómo funciona la comunidad virtual de práctica, pero bueno, lo que les quería comentar antes de pasar a eso es que este aprendizaje que se realiza en una comunidad de práctica es un aprendizaje continuo y también es un aprendizaje informal. Pero en nuestro caso, nuestra comunidad no es como cualquier otra comunidad de práctica virtual que se puede encontrar, sino que tiene la particularidad de pertenecer a una institución, en este caso la Universidad Nacional de La Plata. Así que tenemos
una comunidad, podríamos decir, híbrida. Más adelante seguramente esto ya les sirve. Bien, bueno, acá les voy a mostrar rápidamente los distintos espacios donde pueden, digamos, cualquier interesado o interesada puede participar, hacer aportes, bueno, leer lo que se publica. La comunidad, tenemos el sitio web institucional y después el blog Didáctica y TIC, que es donde nosotros publicamos todos los meses lo que llamamos el tema del mes. A partir de estas publicaciones que se anuncian en el sitio web institucional, se publica la noticia y desde luego estos temas que vamos publicando, que los escribimos, por ejemplo, miembros del equipo organizador de la comunidad o pueden ser especialistas invitados, esto se va replicando en distintos espacios que pueden ser, como ven, redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, y bueno, en otros espacios también más académicos, redes profesionales, también hay algunas, y bueno, pasa que son muchos espacios, justamente porque es una comunidad de práctica virtual que funciona en la virtualidad ya hace unos años, como mencionaba así. Bien, ¿cómo se aprende en una comunidad práctica virtual? Bueno, es a través de ese intercambio entre los participantes, los miembros, que son aquellas personas que van leyendo los distintos artículos o van teniendo la necesidad, digamos, de buscar información, por ejemplo, sobre cómo se usa tal o cual herramienta. Nosotros tenemos un repositorio en donde vamos siempre actualizando distintas herramientas, también está la biblio y webgrafía en el sitio web institucional, en donde hay un listado muy largo de distintos con enlaces a recursos digitales y metodología, digamos, ya sea práctico o teórico, pero bueno, ahí cualquier usuario puede ingresar y buscar lo que necesita. Y bueno, básicamente funciona así. A partir de los intereses, las inquietudes o las necesidades de los miembros de la comunidad, el equipo organizador, que actualmente está conformado por 20 personas, todas pertenecientes a la Universidad Nacional de La Plata, bueno, de distintas facultades, no somos solo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, sino que es más interdisciplinario. Por ejemplo, hay un integrante de la Facultad de Ingeniería, otro integrante de la Facultad de Psicología y demás. Vamos publicando estos artículos que mencionaba, que son los temas del mes, y vamos moderando y viendo cuáles son las nuevas inquietudes o necesidades, y en base a eso vamos avanzando en este aprendizaje entre pares, que es todo el tiempo colaborativo. Bien, ahí mencionamos que bueno, hasta febrero de 2020 teníamos alrededor de 10.000 visitas mensuales de cerca de 120 países, ¿sí? Pero a partir de, bueno, lo que empezó a suceder en marzo del año pasado, a partir del aislamiento social preventivo y obligatorio, tuvimos que interrumpir la publicación del tema del mes de marzo de 2020, para iniciar una nueva serie de artículos que titulamos en ese momento La educación en línea en tiempos de coronavirus. Bueno, esto, como seguimos en la misma o parecida situación de emergencia sanitaria, continuamos actualmente con esta línea temática y bueno, ahí pueden ver, esto tiene mucha información, pero ahora estamos ya por la parte 45 y cada parte puede tener 2 o 3 entregas mensuales, así que bueno, puse algunos de los temas que estuvimos abordando. Fue muy interesante lo que sucedió a partir bueno, del aislamiento social preventivo y obligatorio, o a partir de esta emergencia sanitaria mundial, porque empezamos a tener muchísimas visitas, crecieron. La verdad que no pensamos, bueno, no sé, nos sorprendimos y de hecho, bueno, entendimos que claro, estaba la necesidad, claramente, de, bueno, ¿qué hacer ahora con nuestras prácticas docentes o los estudiantes, ¿no? Los estudiantes, ¿cómo hacemos para seguir estudiando en la virtualidad? Entonces, bueno, empezamos a tener muchas visitas. Ahí pueden ver que en marzo, solo en el blog Didáctica y TIC, que es uno de nuestros espacios, tuvimos 13.371, esto es en agosto, pero en marzo hubo más. Fue una cosa, bueno, fue increíble en realidad,
porque desde nuestro lugar ya hemos estado trabajando en la comunidad, trabajando, por así decirlo, y compartiendo conocimientos y experiencias en la comunidad y bueno, y redirigiendo esta comunidad con todas las necesidades que iban surgiendo, en este contexto en particular se vio muy enriquecido, ¿no? Con muchísimas bueno, consultas, aportes de colegas, de estudiantes, de gente que necesitaba utilizar las herramientas y ver cómo hacer ahora, que todo, en ese momento, que todo iba a ser virtual. Bueno, acá tienen solo una captura de pantalla de la gente que nos estuvo visitando durante el mes pasado, mayo de 2021, así que como pueden ver, hay gente, bueno, muchos de nuestro continente y después de Europa, en África, Asia y demás. La verdad que, bueno, es bien global. La idea es que todos puedan tener acceso, de hecho nuestros espacios son de acceso abierto, entonces, bueno, la idea es siempre ir fomentando este lugar de encuentro, digamos, para que esas personas interesadas en aprender y compartir en realidad sus conocimientos y experiencias sobre la metodología en el uso en el uso de las herramientas tecnológicas en pos del aprendizaje y, bueno, y la construcción del conocimiento. Bien, Silvia, me parece continuar con el proyecto. Bueno, ahora sigo yo. Dado el volumen de experiencia que íbamos reuniendo con el paso de los años, decidimos a partir de 2018 comenzar con un proyecto de investigación que analizara, como ven en el nombre de ese primer proyecto, las posibilidades y alcances de la formación docente en una comunidad virtual de práctica. Queríamos averiguar si era posible, dado, por ejemplo, el elevado número de personas que visitan y leen nuestros espacios, y cómo podíamos encontrar indicios de ese aprendizaje en un espacio en el que es difícil cuantificar como Internet, porque ya sabemos que siempre hay muchas más visitas que gente que participa activamente. Una vez establecido esto, voy a hablar de los resultados en conjunto. Perdón, Eri, necesito la diapositiva anterior. Una vez establecido esto, con el segundo proyecto que comenzó el año pasado, ya sabiendo que sí se produce un aprendizaje, estamos tratando de caracterizarlo con mayor detalle. Bien, ahora sí, la diapositiva siguiente. Los objetivos de este segundo proyecto son estos: un análisis cuantitativo y cualitativo de la actividad que se desarrolla en esta comunidad de práctica virtual. Siempre vamos unos años hacia atrás porque empezamos en 2019, desde 2013 nos estamos tratando de poner al día con la información. Pero sinceramente, en este momento vemos que se nos ha dificultado mucho el trabajo porque la enorme cantidad de clases que tenemos todos los integrantes del equipo ha hecho que podamos trabajar menos. Vamos a pedir la prórroga que la universidad ofreció para los proyectos de investigación, y entonces ahí sí vamos a poder incorporar información más reciente, incluyendo lo que pasa ahora desde el comienzo de la pandemia. Pero empezábamos por una actualización de los datos y después un análisis de las características de ese aprendizaje, basándonos en la calidad y pertinencia de los aportes que hacen las personas que aportan. Hasta el número de visitas al blog es relevante, porque si sabemos que todos los meses tenemos más de 10.000 personas y hasta 15.000, tenemos una idea bastante aproximada de cuánta gente nos lee. Que reaccionen menos, sí, es una limitación del proyecto, pero de todos modos, el dato de la cantidad de lecturas también se analiza junto con el dato de qué dicen y cuántos dicen cosas que sirvan para intercambiar conocimiento. También queremos analizar, estamos en eso, la metodología de trabajo del equipo organizador de este proyecto, que somos esas 20 personas de la Universidad de La Plata que trabajamos en él, porque eso también determina la cantidad y calidad del aprendizaje. Así que eso es, en rasgos muy generales, el inicio de esto. La próxima diapositiva, Eri. Bueno, la síntesis de los resultados hasta el presente. Son los resultados, en el fondo, de los dos proyectos. A pesar de esa pertenencia institucional de la que hablaba Erika, que es una especie de paradoja, porque se supone que
Una comunidad de práctica es una organización horizontal de colegas que se organizan libremente, tal vez dentro de una institución que también podría ser una fábrica, porque las comunidades de práctica no tienen todas un origen educativo, pero esas personas no tienen una autoridad por encima de ellos. En nuestro caso, resulta que sí, somos un proyecto de extensión, tenemos que atenernos a la reglamentación de la Universidad de La Plata, pero lo que hemos encontrado es que esa reglamentación es lo suficientemente amplia y flexible como para que podamos trabajar con toda la libertad necesaria para que esta comunidad de práctica tenga las características de cualquier otra. La virtualidad es la que nos da esa, variedad enorme de participaciones de tantos países, como vieron, que nos sorprendió a nosotros mismos cuando la empezamos a ver, pero que hace más rico el intercambio naturalmente porque tenemos aportes de personas con experiencias y tipos de formación muy diferentes. Entonces, nos estamos dedicando a analizar estos datos cuantitativos, que como les digo, en muchos casos son solo la lectura. Hemos tenido también la dificultad de que algunos sitios han cambiado sus políticas de almacenamiento de datos, con lo cual en algún caso nos quedamos sin estadísticas que creímos que íbamos a tener. Sabemos que se produce un aprendizaje significativo por dos razones. Primero, porque lo vemos en los aportes y los intercambios de los miembros de la comunidad. Segundo, porque eso es posible porque ese elevado número de personas se fragmenta en las distintas redes sociales. Hay quien participa en Facebook, quien lo hace en Twitter, quien deja aportes en el blog. Cada persona sigue su propio rumbo dentro de esta comunidad. La próxima diapositiva. Erika, eso, gracias. Bueno, otros resultados que tengo que contar en rasgos muy generales. Pertenecemos al tipo de organizaciones cuya modalidad de trabajo nos proyecta hacia el futuro, digamos. Estamos relacionados, ya se los voy a contar en un minuto, con organizaciones que miran hacia el futuro de la educación y pertenecemos a las iniciativas relativamente recientes que han hecho que las instancias de educación salgan del ámbito puramente institucional. Y por lo tanto tenemos puntos de contacto con otras líneas de trabajo que en muchos casos se van encontrando, sobre todo por el uso de la tecnología. El equipo organizador cumple sobre todo las funciones de ser curadores del conocimiento y de la tecnología. Es decir, somos quienes vamos organizando en función de los pedidos de los miembros qué temas se tratan, básicamente. Y además elegimos las herramientas tecnológicas más adecuadas en cada momento para poder transmitir eso y para que la comunidad tenga un modo de comunicarse fácilmente y pueda funcionar. No hemos hecho grandes cambios de tecnología desde el principio, pero sí algunos. Nuestros contenidos son locales, o sea, globales y a la vez locales, por esta participación tan internacional que tenemos. Somos un proyecto de educación abierta, lo cual significa que nuestros materiales están en acceso abierto, pero además permiten que cada persona se forme a su propio ritmo y siguiendo su propio camino dentro de esos materiales. Somos también un proyecto que se puede encuadrar dentro de las humanidades digitales, porque las humanidades digitales son todos los desarrollos dentro de humanidades que incluyan algún uso de tecnología, pero creando nuevos artefactos, digamos, modos de aprendizaje y de enseñanza que no son posibles sin la tecnología. No es yo ahora uso un blog para hacer lo mismo de antes, sino yo ahora hago algo nuevo que no podría hacer sin tecnología porque desarrollé esta nueva manera de acercarme al conocimiento. Eso sería más o menos en síntesis. Aquí tenemos una lista rápida de nuestras publicaciones que incluyen también las cosas que publicamos en el blog Didáctica y TIC, que son trabajos cortos, pero de todas maneras muchas veces incluyen datos, detalles, averiguados a través de nuestro proyecto de investigación y aparte de eso, incluyen también lo que vamos averiguando sobre las necesidades de nuestros usuarios a fuerza de hacer análisis en el proyecto de investigación. No les
cuento el detalle, pero bueno, aquí los tienen. Otras actividades del equipo. Hemos organizado eventos como una jornada de discusión en 2018 sobre pensar el futuro de la educación. El panelista invitado era el doctor John Moravec, con quien trabajamos de modo estable desde antes de tener el proyecto de investigación, ya les cuento un poquito después. Una expo virtual, Docentes en Línea, que en realidad fue la transformación de un congreso que se iba a hacer el año pasado en una serie de pequeños eventos. Nos han invitado como miembros del proyecto a sumarnos al equipo de evaluadores de la revista On the Horizon, una revista inglesa. Ya de hecho Sandra Gargiulo hizo una evaluación de un artículo. Después, el año pasado, Docentes en Línea fue convocada para virtualizar, o sea, para asesorar en la virtualización de los cursos de la Escuela de Lenguas de la Universidad de La Plata. Se utilizaron en esa virtualización materiales para un curso de formación que se dio, provenientes de Docentes en Línea. Casi todo estaba ya publicado, sobre todo en nuestro blog, en instructivos, en otra serie de publicaciones que tenemos. Y bueno, me tocó dar el curso Profes Virtuales, que si quieren ver está en el CEDICI. Están todos los materiales excepto lo que era muy específico de la Escuela de Lenguas y innecesario y poco comprensible para quien no esté en la escuela. Colaboramos también desde 2013 más o menos con la Asociación Argentina de Humanidades Digitales, y esto se ha manifestado, por ejemplo, en que el estudio sobre la relación de las comunidades de práctica con las humanidades digitales lo hice con la doctora Bernarda Torres de la Universidad del Comahue, que también pertenece a la Asociación Argentina de Humanidades Digitales, y tenía este mismo interés por caracterizar la educación que pertenece a las humanidades digitales. Así que, bueno, tenemos este trabajo y algunos otros más con personas que no son pertenecientes al proyecto, pero con quienes colaboramos en los mismos temas. También adherimos y colaboramos con el proyecto internacional Manifiesto 15, ahí surgió nuestra relación con el doctor John Moravec, y esto se ha traducido en eventos compartidos presenciales o virtuales en los que él nos ha invitado o nosotros lo hemos invitado a él. También tenemos una invitación, bueno, ya en realidad esto se ha hecho, a participar en la red de comunidades de práctica de Argentina, que está en formación en este momento. Y también hemos participado de eventos de educación abierta, porque también somos una iniciativa de educación abierta. Entonces hay una red argentina de educación abierta con la que hemos hecho intercambios y participamos en eventos. Bueno, esto es más o menos lo que les tengo que contar. Nos quedan unas diapositivas de ejemplos de intercambios para que se vuelva un poco más comprensible de qué manera trabajamos, así que no sé si da mucho, pero bueno, básicamente la gente a veces cuando publicamos nos dice, también, yo también escribí sobre esto, aquí les mando el enlace de mi trabajo, o alguien sabe cómo se puede aplicar esto en, no sé, tal materia, por ejemplo, y se van produciendo intercambios en el que cualquiera que sepa responde. Otras veces los intercambios son solamente muchas gracias, muy interesante, pero de todos modos hay muchas, así, estos son los inicios de aprendizaje que encontramos en los intercambios en nuestros espacios. Bueno, perdón si me extendí, creo que sí, pero... No, un minuto, Silvia, está bien. Sí. Muchas gracias, muy interesante. Gracias, Silvia, gracias, Erika. Y ahora vamos a pasar al proyecto que dirige Ana Muñone, ¿sí? Cuyo título es Cultura y Sociedad en Argentina y Brasil, siglos XX y XXI, periodo 2019-2021. Ana, ¿estás por acá? Sí, ahí. Sí, hola, buenos días. ¿Qué tal? Hola a todas, a todos. Bueno, voy a comentarles sobre el grupo de investigación. Es un proyecto promocional de investigación y desarrollo, Cultura y Sociedad en Argentina y Brasil, siglos XX y XXI. Este grupo se conformó en el 2019 y tiene integrantes de distintas carreras de nuestra facultad, también tesistas. En principio su duración era 19 y 20,
El año pasado con la pandemia se nos presentó la oportunidad de extendernos un año más, así que extendimos hasta este año y posiblemente también renovemos para el año que viene. Bueno, este equipo está conformado por Verónica Capazo, que actúa de codirectora, más allá de que formalmente no puede figurar de esta manera, es quien coordina junto conmigo el equipo, y tenemos investigadores de distintos departamentos, como decía recién, como Marcelo Scotti, Julia Cisneros, que ingresó como tesista, María Paula Pino Villar también como tesista, Rosani Nascimento, que es profesora del Departamento de Portugués, del Departamento de Lenguas Modernas de la carrera de Portugués, Fátima Franza también, y este año se incorporaron 2 nuevas integrantes, Daniela Pesclein y María Itatí Valle, como colaboradora. Lo que les vamos a presentar acá, Verónica y yo, son los últimos avances que tenemos de este proyecto, que es la publicación de un libro que se publicó este año, donde cada uno y cada una de las integrantes participamos en un capítulo, donde pudimos demostrar los resultados de la investigación del año y medio, que fue entre el inicio del 2019 y mitad del 2020, cuando lo mandamos ya a la editorial. Es un libro de cátedra, se titula Cultura, Arte y Sociedad, Argentina y Brasil, siglos XX y XXI. Está pensado para estudiantes de grado y para ser difundido de forma gratuita. Se puede descargar tanto de la página del CEDICI como de Memoria Académica de nuestra facultad. Y bueno, está coordinado por Verónica Capazo y por mí, que somos, como decía antes, las coordinadoras del grupo. En este libro analizamos una serie de producciones culturales de Argentina y Brasil en estos siglos que mencioné, y específicamente trabajamos sobre prácticas artísticas, cinematográficas y festivas. En cada capítulo del libro vamos tomando un tema distinto, que ahora les vamos a ir comentando con mayor detalle. Desde este grupo trabajamos con un abordaje material para estudiar las producciones culturales, que implica tomar para el análisis objetos anclados en estas prácticas artísticas, cinematográficas y festivas, por supuesto teniendo en consideración los diversos contextos sociohistóricos en los que estas prácticas tienen lugar, ¿no? Son en su mayoría estudios comparados entre producciones culturales de ambos países, y abarcan distintas áreas del conocimiento de acuerdo con las formaciones de grado y posgrado de las y los distintos integrantes, como son sociología, estudios culturales, estudios sociales del arte, historia argentina, brasileña, etc. Vamos a ir comentando cada uno de los capítulos. El libro tiene 6 capítulos, yo voy a comentar los primeros 3 y Verónica va a comentar los últimos 3. En el primer capítulo se trabaja sobre cine, se titula La ciudad y sus otros, el autor es Marcelo Scotti, y trabaja sobre 2 cineastas, Nelson Pereira dos Santos en Brasil y Fernando Birri en Argentina, quienes fueron pioneros en la exploración de nuevas formas de representar y de narrar las experiencias de la gran ciudad. El análisis de Scotti se concentra entonces en algunas películas entre finales de los 50 y principios de los 60, especialmente obras que abrieron a otras perspectivas sobre la ciudad, cuestionaron sus imágenes convencionales y enfocaron diversas experiencias de sujetos otros que en general son secundarios o invisibles en las cinematografías nacionales. Esta apertura suponía una ruptura múltiple con los legados de sus antecesores y fue una referencia fundante para los cineastas de las nuevas generaciones. Marcelo Scotti concluye en que la actualidad de estos films interroga hoy también los signos de su modernidad y la persistencia o la profundización de las diferencias sociales que sus cines expusieron. Y acá tenemos imágenes de algunas de las películas que tomó Marcelo para su estudio. El capítulo 2, titulado Cruces y apropiaciones en la poesía experimental de los años 60, Argentina y Brasil en la novísima poesía, fue escrito por la magíster Julia Cisneros. Ella realizó esta investigación como parte de su tesis de maestría en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata, y también como parte de una beca que recibió, la beca del Fondo Nacional de las Artes, para investigar justamente esta exposición. Se trató de la Expo Internacional de Novísima Poesía 69, realizada en ese año, y que fue coordinada por el artista platense Edgardo Antonio Vigo, en el Instituto de Itela de Buenos Aires. En este estudio, Julia Cisneros indagó particularmente los envíos realizados por poetas concretos y el grupo Poema Proceso de Brasil.
Ella quería saber qué influencia, qué incidencia tuvieron estos artistas en la exposición y puntualmente en la obra de Edgardo Antonio Vigo, y lo hizo a través de la investigación de material de archivo del Centro de Arte Experimental Vigo, que está acá en La Plata. Ella concluye en que los envíos de Brasil, especialmente de estos grupos, los poetas concretos y el grupo Poema Proceso, fueron centrales en la Expo Novísima Poesía, no solo por la cantidad de obras que había expuestas en esa circunstancia. Tenemos que decir que esa exposición fue una exposición reconocida en diversos países del mundo, fue una de las primeras exposiciones de esta envergadura, de este tamaño, con cientos de obras, participantes de cientos de países, salió en la prensa desde Estados Unidos, Italia, Inglaterra, etc. Por eso era interesante la investigación sobre esta exposición. Esta cantidad de obras entonces expuestas por los grupos brasileños fueron importantes no solamente por la cantidad, también el formato, que va desde los afiches a las obras participativas, y también por la incidencia que tuvieron estos grupos en los postulados y la obra teórica y artística de Edgardo Antonio Vigo. En el capítulo 3, titulado Reconocimiento artístico desde el feminismo, se trabaja sobre la obra de dos artistas, Ligia Clark, de Brasil, e Iris Mabel Juárez, de Mendoza, Argentina. La autora es María Paula Pino Villar, ella también la hizo en el contexto como resultado en parte de su tesis de maestría en la Universidad Nacional de Cuyo, y también como parte de su tesis de doctorado en nuestra universidad. Ella se propone analizar el reconocimiento artístico en Mendoza y en Brasil a través de las figuras de estas dos artistas. Revisó las trayectorias profesionales y la actividad artística en relación con los supuestos sobre el arte realizado por mujeres en esa época, que era fines de los años 60 y principios de los 70. Quería desnaturalizar los supuestos que implicaban una apreciación sexista del arte y comprender qué determinaciones culturales extraartísticas había en la construcción del prestigio de un artista, puntualmente de estas dos, ¿no? Ella trabajó con indicadores de reconocimiento artístico, según la teoría de Furio de 2002. Ella encontró como resultados algunas características de las trayectorias de estas dos artistas. Por un lado, que la formación universitaria y la autonomía profesional de las mujeres en los artistas en los años 70 eran importantes para señalar y para marcar esa trayectoria. En el caso de las mujeres que ella investigó, ambas artistas conquistaron la autonomía profesional y se destacaron como docentes de formación superior y realizaron viajes y exposiciones en Europa. Teniendo en cuenta que en la crítica aparecen menciones a estas dos artistas que las inferiorizan o las infantilizan, sin embargo, Iris Mabel Juárez es la representante del pop art en Mendoza, y Ligia Clark es una de las figuras más trascendentes del neoconcretismo y del conceptualismo en América Latina y puntualmente en Brasil. Lo cual, estos reconocimientos contribuyeron especialmente a la construcción de las reputaciones artísticas de estas mujeres. Ahora le doy la palabra a Verónica, que va a seguir comentando los demás capítulos. Hola a todos. Bueno, seguimos con el capítulo 4. El capítulo 4 es sobre las festas juninas, fue escrito por Rosani y Fátima. La característica de este capítulo, a diferencia de los otros que componen el libro, es que está escrito en portugués. Y lo que hicieron acá las profesoras fue centrarse en el análisis de las fiestas juninas en Brasil, que como el carnaval son llevadas adelante en distintas ciudades del país y con características específicas según el lugar donde se desarrollan. Lo que hicieron las profesoras, ambas autoras, fue en el capítulo dar cuenta de las características de las fiestas juninas, sus orígenes, las características tradicionales en relación al baile, la vestimenta, las comidas típicas, y también ir abordando algunas de las transformaciones que fueron sufriendo las fiestas a lo largo del tiempo. Sobre todo, una de las cuestiones centrales del capítulo, que es algo que también ellas van a seguir investigando, tiene que ver con poder reflexionar sobre algunos estereotipos y prejuicios que están presentes en este
acontecimiento popular, como por ejemplo el lugar o las características que asume el campesino o la mujer en estas fiestas. En el caso del capítulo 5, el capítulo 5, que se llama Arte contra el Racismo, Moisés Patricio y Mirta Toledo, es el capítulo que escribió Ana, y la autora parte de la siguiente pregunta: ¿qué puede hacer el arte contra el racismo? A partir de allí, ella va a indagar y a analizar un conjunto de obras y acciones del artista brasileño Moisés Patricio y de la argentina Mirta Toledo. Ahí en la diapositiva hay 2 imágenes. Y lo hace desde una visión decolonial. La autora analiza las prácticas de los artistas en interrelación con los contextos sociohistóricos, tanto de Brasil como de Argentina, para comprender cómo trabajan los artistas a partir de una posición antirracista con lo visible y lo indecible. Así se examinan obras que apelan a una crítica hacia la norma eurocentrista y el ideal de la blanquitud, demostrando que aquellos exponen o hacen visibles otros modos de habitar los espacios, de organizar los roles y de mostrar la diferencia étnica. Entonces, según la autora, y como conclusiones del capítulo, se trata de posiciones políticas que discuten o producen un disturbio en la organización social racial hegemónica de ambos países. El último capítulo, el capítulo 6, es el que escribí yo. Se llama Recursos Visuales y Protesta, los casos de Maldonado y Marieli. Y lo que me propuse en este capítulo fue analizar el vínculo entre visualidad y protesta social a partir de la comparación de 2 casos. Por un lado, la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado en Argentina en el 2017, y por otro lado, el asesinato de Marielle Franco en Brasil en el 2018. El análisis que propuse lo hice a partir de 3 ejes de análisis. Por un lado, la construcción de enemigos responsables de las muertes a través de las imágenes que se construyeron en las protestas. Por otro lado, me propuse analizar el rol de las redes sociales, qué tipo de imágenes circularon en las redes sociales y qué vínculos se podían establecer entre lo offline y lo online, o sea, las imágenes que circulaban por el espacio público urbano y las que circulaban por el espacio virtual. Sí, la fotografía es de nuestra facultad. Y el último eje de análisis del capítulo está centrado en cómo la visualidad no solamente fue un modo de manifestación del conflicto, sino que también fue un vehículo de memoria para la parte de la sociedad civil que adhirió a estas protestas por ambas muertes. Dentro de las conclusiones, entonces, explico un poco que la imagen se conforma como un lugar de resistencia que contradice al discurso oficial y que genera posibilidades de aparición en términos de evidenciar la denuncia, la visibilización y una representación de lo que ya no está presente. En suma, este libro es para nosotros la posibilidad de sistematizar parte de la investigación que hicimos en este proyecto, pero también, como había dicho Ana al principio, surge de la necesidad de producir material accesible y gratuito para los estudiantes de grado. Incluso, por ejemplo, el capítulo de las fiestas juninas lo incorporamos con Ana en una de las unidades del nuevo programa de la materia. Y en este sentido, para nosotros también implica poder generar textos para trabajo en el aula, acercando la investigación con la docencia. Así que, bueno, esa es más o menos la presentación del libro, y los invitamos a leerlo y a hacer los comentarios. Genial, muchas gracias, muy clarito, impecable el tiempo, así que fantástico. Seguimos entonces con el tercer grupo, ¿sí? Dirigido por Guillermina Piatti, cuyo título es La gestión de la información en la conversación coloquial y en el discurso político.
periodo 2020-2022. Acá te veo, Guillermina. Sí, aquí Bueno, estoy, lista. ¿cómo estás? Te invito Muy bien. a vos a presentar al equipo, ¿sí? Y bueno, Perfecto, perfecto. perfecto. Voy a compartir entonces la pantalla para que aparezcan los títulos. Bueno, buen día a todos aquellos que me hayan saludado. Voy a presentar entonces este proyecto de investigación que en realidad tiene que ver con una trayectoria, ¿no es cierto? Que por supuesto ha venido gestionando siempre Luisa Granato, que está por suerte aquí en alguna pantallita para acompañarnos, y bueno, este proyecto también tiene que ver con esta casi tradición, les diría, nuestra, por la edad quizás también. Bueno, entonces el proyecto se propone aproximarse a una comparación entre la conversación y el discurso político. Es un proyecto de incentivos que comenzó el año pasado y se extenderá hasta el año próximo, y está inscrito, por supuesto, en nuestra facultad, en el Centro de Estudios de Investigaciones Lingüísticas. Las integrantes son Carolina Ferrari, Karina Ibáñez, Luisa Granato, Marina Grasso, María Leticia Mochero, y bueno, en esta oportunidad me ha tocado la dirección del proyecto, pero sigo diciendo que nuestra guía y mentora es siempre Luisa Granato. Solamente para mencionar los proyectos que venimos desarrollando desde hace ya 20 años, aunque no lo podamos creer, siempre se relacionaron con el estudio de la conversación coloquial, de la interacción, distintos aspectos fuimos revisando a lo largo de estos años. Y bueno, este proyecto actual en realidad nos nuclea en torno a la gestión de la información, y la idea es precisamente comparar lo que venimos trabajando en la conversación coloquial e incorporar ahora el discurso político. Está enmarcado en una pragmática interaccional, nos interesa estudiar las funciones que los participantes proyectan en sus intervenciones. Para esto hacemos análisis de ciertos recursos léxico-gramaticales, discursivos, fonológicos, que los entendemos como precisamente manifestaciones de estas funciones que se realizan en la interacción, y lo que buscamos es determinar los significados pragmáticos que se producen por medio de estos recursos, considerándolos siempre significados situados que se logran interaccionalmente en los contextos y en forma conjunta con los otros participantes, es decir, en lo que denominamos co-construcción de significados. El marco teórico general, que solamente lo voy a mencionar, aquí lo tienen ustedes, tiene que ver, por supuesto, con el dialogismo, la interacción, la pragmática interpersonal, con los autores más relevantes, por supuesto, el dialogismo de Linnell, la lingüística interaccional, que considera el habla como un producto que emerge en forma continua, el análisis de la organización secuencial y sintáctica de los turnos y las emisiones, de los rasgos prosódicos, de las características léxico-semánticas de las interacciones, desde la pragmática interpersonal de Arendt, por supuesto, la consideración de la conversación como un logro interaccional, el estudio de la díada como unidad de análisis, entendida como mínimo dos personas interdependientes, creando recíprocamente significados y acciones en un proceso de alocución y recepción en curso, ¿no? Esta idea de lo online que tiene la conversación. La posibilidad de interpretaciones disímiles entre hablantes y oyentes, de su provisionalidad, de sus efectos proactivos y retroactivos, de la interdependencia entre emisiones y conductas, y de las interpretaciones emergentes. Bueno, este es nuestro abordaje de la conversación. Para este proyecto en particular, para trabajar la gestión de la información, hemos incorporado algunos marcos teóricos que tienen que ver con la lingüística cognitiva, por ejemplo, las autoras Morganti, Caraza y Rivas, en el marco de la intersubjetividad y esta idea de la convergencia intersubjetiva que se produce en la comunicación, con la construcción, manejo y mantenimiento de un terreno común. El concepto de Robert Stolnaker del proyecto de indagación, de cómo en todo intercambio hay precisamente perdón por la redundancia, un intercambio intencional de información,
que caracteriza a las conversaciones. También los trabajos desde la socio, ¿no? Lingüística on Heritage y True, que trabajan la idea de cómo se maneja el conocimiento, cómo se distribuye el conocimiento en las conversaciones, cómo se presentan los hablantes, sabiendo, no sabiendo, hacen aserciones, hacen preguntas, y cómo van ajustando su postura epistémica a lo largo de la interacción. El caso también, por supuesto, de Drew, esta idea de lo epistémico como aquello que designa la atribución de conocimiento en la interacción, cómo se presentan los participantes y cómo van revelando la información que tienen y cómo la muestran y la distribuyen a lo largo de la interacción. Por supuesto, para cada tema que venimos desarrollando, tenemos marcos teóricos específicos, aquí no los voy a mencionar, están en la diapositiva, para trabajar la modalidad interrogativa, que fueron varios trabajos que se presentaron para esa temática, para la marcación discursiva, para el tema del posicionamiento, la postura y la evaluación, para el abordaje inicial, porque aquí sí estamos empezando con el estudio del discurso político y particularmente con el abordaje de la entrevista a políticos, que es nuestro interés para comparar con las conversaciones. El objetivo general del proyecto es indagar acerca del accionar de los participantes en la conversación coloquial y en el discurso político, en relación con la gestión de la información, puesta en evidencia por medio de recursos lexicogramaticales, discursivos y fonológicos, cuyas funciones expresan significados situados, pragmáticos, co-construidos, sería mejor, en el desarrollo de la interacción. Objetivos específicos tenemos muchos, somos muy ambiciosas siempre. Tiene que ver precisamente con ver cómo se dan las funciones de comentar, transmitir y solicitar información, tanto en la conversación como en la entrevista a políticos. Establecer cómo se lleva a cabo este proyecto de indagación, los grados de compromiso con la coconstrucción de este terreno común de conocimiento que se va precisamente formando a lo largo de la dinámica interaccional. También determinar el posicionamiento de los participantes, analizar recursos de epistemicidad, ver cómo los hablantes mencionan sus fuentes, cómo traen sus fuentes y cómo aportan y justifican la información de sus intervenciones, qué recursos se utilizan para gestionar la información, explicitar qué funciones tiene la modalidad interrogativa, mucho más allá de solamente pedir información, por supuesto, y objetivo final será establecer similitudes y diferencias que se nos ocurre que serán diferencias de grado en los modos de gestión informativa de la conversación y el discurso político. La metodología que aplicamos siempre es cualitativa, usamos un paradigma exploratorio interpretativo que nos permite observar e interpretar, y esto nos acerca a las percepciones de los participantes y podemos así explorar cómo construyen e interpretan el significado. Y por supuesto siempre relacionamos los textos en relación con los contextos de producción. El corpus, tenemos una cantidad de conversaciones coloquiales, un total de 70 interacciones dialógicas y polilógicas que constituyen 20 horas de grabación, y además, por supuesto, para el discurso político agregamos un corpus de entrevistas radiofónicas y televisivas, y además contamos con los registros, por supuesto, de los debates presidenciales argentinos del 2015 y 2019. Bien, ahora me gustaría que cada una de las integrantes del proyecto pudiera dar cuenta de los avances en los que se encuentran trabajando, ¿no? Entonces, Carolina, te cedo la palabra. Bueno, en este caso estoy estudiando las metáforas ideacionales y la utilización de las mismas en entrevistas que, como dijo Guille, la entrevista haría más similar, posibilitaría la comparación entre las conversaciones coloquiales que tenemos porque se parece más. Si bien están los debates, yo me centré en las entrevistas porque los debates están como más
armada, digamos, la información. Entonces, en las entrevistas, la idea es ver la utilización de la metáfora gramatical para gestionar la información, y bueno, lo que hicimos fue encontrar las metáforas gramaticales que se utilizan y contextualizarlas para establecer sus funciones y significados. Viendo en general que la nominalización, que es el primer tipo de metáfora gramatical, restringe la accesibilidad a la información, posibilitando que el hablante se posicione como un experto en el tema, y esto hace en las entrevistas políticas en las entrevistas se ve mucho que los entrevistados lo utilizan. Y por otro lado también encontramos instancias de verbalización que se encuentran más ligadas a la metáfora léxica y que posibilitan que sea el oyente el que acercar al oyente lo que el entrevistado quiere hacer entender, quiere expresar. Entonces, bueno, vamos por ahí viendo cómo esto se relaciona con las funciones que encontramos en la conversación coloquial. Muy bien, Carolina. Vamos entonces a Marina y Karina, por favor. Me gusta escuchar el bebé de Caro de fondo. Sí. Caro fue mamá hace unos días, chicas, y está ahí espléndida compartiendo esta presentación. Bien, con Karina, los últimos trabajos que realizamos tienen que ver, uno, con el uso de la interrogación sin búsqueda de información y la función de estas interrogativas en la interacción informal, o sea, está basado en el corpus de interacciones informales que mencionó Guille. Puntualmente encontramos dos funciones preponderantes: la búsqueda de consenso y el señalamiento de información relevante. Lo que articula este trabajo con el que va a mencionar Cari es que el análisis de emisiones como manifestaciones de indireccionalidad, en cuanto a que no expresan la expectativa de que el interlocutor dé una respuesta informativa. Las interrogativas encierran el acto primario de preguntar, y en estos casos realizan un acto indirecto, que sería en varios casos el de enfatizar, por ejemplo. Si vamos a la próxima diapositiva, podemos contarles nuestro primer trabajo sobre el discurso político. Gracias. Este segundo trabajo fue realizado entonces sobre un corpus de entrevistas a Cristina Fernández, todas ellas del año 2017, y en ese corpus estudiamos la función de apéndices interrogativos que fueron trasladadas a distintos usos del verbo saber, y encontramos que de las funciones mencionadas por Ortega y Cesteros, se pusieron de manifiesto la función de enfatización, la función comprobativa, como así también la función justificativa. Tenemos algunos ejemplos allí en la diapositiva. Todos ellos, o sea, nuevamente, replicando este valor general, ¿no?, de indireccionalidad en el discurso, permiten poner de manifiesto un posicionamiento de la locutora, en este caso Cristina Fernández, que va desde opciones de contracción dialógica a opciones de posicionamiento monoglósico, tomando en cuenta el subsistema de compromiso descrito en la teoría de la valoración de la lingüística sistémico-funcional. Gracias. Y bueno, tenemos también, por supuesto, los avances hechos por Luisa y Leticia. Les doy la palabra. Luisa, Leticia. Los micrófonos. Ahí está. Bueno, con Luisa trabajamos en el discurso político y en la conversación coloquial también.
y estudiamos el posicionamiento de los hablantes que se realiza por medio de actos evaluativos. Para hacer esto, primero partimos de la teoría del posicionamiento de Harry van Langenhove de 99, Slocum Bradley 2008, McVie 2019, que eso hace un aporte desde la perspectiva del construccionismo social y la psicología social. Ahí observamos que ese aporte se enriquecería mucho por medio de otros dos marcos teóricos, que son la teoría de la toma de postura, desde la intersubjetividad en un marco cognitivo y sociocultural, y el sistema de la valoración de la lingüística sistémica funcional, principalmente de Martin White 2005, Teiza y Piñuer 2019. Pudimos observar en dos trabajos que hicimos que, bueno, tanto la teoría de la toma de postura como el sistema de la valoración pueden hacer aportes muy interesantes para complementar la teoría del posicionamiento y que, bueno, en realidad los tres modelos se complementan entre sí y posibilitan hacer un análisis mucho más acabado de los casos que si se hacen los análisis por separado. O sea que hicimos una especie de trabajo integrador de los tres modelos teóricos. Sí, yo si me permiten un segundo, quería agregar que esto fue en el estudio último que hicimos, que fue en el de posicionamiento por medio de actos de habla evaluativos, ¿no? Es decir, en otros tipos de estudios, el sistema de la valoración y la teoría de la toma de postura no tendrían la misma aplicabilidad que en esto, ¿no? No sé, la próxima diapositiva vos la... Sí, el marco teórico lo dejé oculto, Luisa. Ah, bueno, perfecto. Bueno, lo que me toca a mí, he trabajado con la modalidad, particularmente con la actitud de los hablantes frente a la información, ya sea epistémica, admirativa y ideóntica, es lo que trabajo y voy a trabajar. Desde una perspectiva interaccional, hablamos de marcación discursiva, el uso de ciertos recursos da cuenta de la actitud del hablante frente a la información y además promueve o comparte la interpretación del estado de cosas con el oyente. Para el estudio trabajamos sobre ciertos marcadores, por supuesto siempre contextualizados, para poder establecer más adecuadamente las funciones y los significados proyectados de este modo, a través de estas marcaciones por los hablantes. Hacemos una comparación entre los usos y las funciones que se observan en la conversación y el discurso político, y hemos visto que hay algunas diferencias. En la marcación epistémica, entre el saber y el no saber, trabajé con algunos marcadores como la verdad que, no sé, qué sé yo, y bueno, creo que está allí en estudio. Para la marcación admirativa, que tiene que ver con precisamente mostrar la sorpresa y la contraexpectativa frente a lo que se dice, me aboqué a algunos marcadores y algunas formas o interjecciones, preguntas, repetición, procedimientos que conforman esta marcación admirativa, y lo que queda para más adelante también será revisar la marcación deóntica, que tiene que ver con los deberes y las regulaciones, que me imagino que habrá también diferencias entre la conversación coloquial y el discurso político, particularmente en este último punto. Los resultados esperados del proyecto tienen que ver, por supuesto, con caracterizar las especificidades de la interacción coloquial y del discurso político, contribuir a esta caracterización. Se espera establecer la forma en que los interactuantes se desempeñan en su accionar comunicativo, cómo gestionan la información mediante una constante co-construcción, qué recursos lingüísticos utilizan para concretar las funciones, qué similitudes y diferencias se pueden establecer entre la conversación informal y el discurso político, particularmente en la entrevista, como dijo Carolina. Y aquí estamos. Muchas gracias. Bárbaro. Bueno, muchas gracias a todo el equipo. Súper interesante. Acá han surgido algunas preguntas ya en el chat. Los invito, no sé si se quieren abrir los micrófonos
Yo voy a leer, bueno, hay agradecimientos, ahí pueden ir mirando. Melina pregunta, dice, buen día, profes de cultura portuguesa. Quisiera saber cómo reaccionaron los alumnos con este nuevo contenido, Festa Junina, en el programa de la Cursada de Cultura. ¿Los alumnos ya conocían la fiesta? ¿Hubo un enriquecimiento de conocimiento de cultura? Bueno, gracias Melina por la pregunta, nuestra querida alumna. En principio, el programa se va a implementar a partir de este año, ¿sí? Así que la incorporación de ese contenido va a ser a partir del segundo cuatrimestre. Como también en otras cátedras de la facultad se planea incorporar contenidos que son resultados de la investigación, en esta lógica que decía Verónica de tratar de vincular más cercanamente docencia e investigación, que muchas veces parecen como dos espacios separados. Así que lo vamos a implementar este año. Lo que sí, vos también lo sabés porque has participado, hemos tenido siempre amplia convocatoria, también bueno, Fátima puede dar cuenta de esto, Rosani, amplia convocatoria cada vez que hemos realizado las fiestas juninas en la facultad, algunas con distintas características, pero siempre ha generado muchísimo entusiasmo y ha permitido profundizar, evidentemente, el conocimiento que tenemos de la cultura brasileña. Genial. ¿Está Melina? Ahí te veo en la pantalla. Bien. Leo, Sí, muchas gracias. Otra pregunta, esta vez María Ángeles. Dice, para ellas también tengo una pregunta. Si se encontraron diferencias y o semejanzas entre Brasil y Argentina en cuanto al tratamiento de la información de los casos de Mariel y Maldonado. Sí, lo que abordo, ese es el capítulo que escribí yo, lo que abordo justamente son las semejanzas. En el uso de la imagen, qué tipo de imagen se usa, cómo aparece representado los rostros de cada uno, por qué circuitos circulan, qué pasa con esas imágenes en el espacio urbano y en el espacio virtual, cómo las imágenes que circulan están poniendo en cuestión el discurso oficial en ambos países de por qué se dan esas, esas muertes. Bueno, en fin, digamos, a lo largo del capítulo lo que se trabaja justamente son esas semejanzas. Inclusive cómo las imágenes también son vehículos de memoria y cómo eso se articula, por ejemplo, con el uso de velas, con el uso de flores, en determinados espacios, en espacios específicos que son significativos para cada uno de ellos dos, para Maldonado y Mariel. Muchas gracias, súper interesante. Gracias a vos. Bien. Bueno, entonces ahora abrimos el espacio a más preguntas. A ver si... Yo no sé si preguntas, Daniela, si me permitís. O comentarios, pero sí. A modo de comentario. Por supuesto. El espacio, me parece que el espacio de docentes en línea fue un espacio pionero en esto que muchos de nosotros no supimos ver o avisionar en algún momento, y en el que, a ver, hoy nos encontramos inmersos. Y todo el crecimiento del espacio, como lo han mostrado en el seno de nuestra facultad, me parece sumamente importante. Así que, bueno, felicitaciones y esperemos que sea el espacio en el que nos podamos encontrar para seguir reflexionando sobre muchas cuestiones de la virtualidad para las cuales, bueno, yo hablo desde mí en particular, hoy no tengo respuestas y tengo más preguntas que respuestas. En relación a la presentación del libro en clave comparativa, me parece un aporte riquísimo en las voces, en particular nuestras y en la producción de material, que es algo que creo nos debemos. Esto en términos generales, y poder haber hecho este aporte desde estas áreas tan significativas y con estas perspectivas con estas temáticas que han logrado tomar, me parece sumamente enriquecedor en ese sentido. Y en relación a la presentación del proyecto que hoy coordina Guillermina con todo el equipo, con
con Luisa. Bueno, impecable el trabajo, ¿sí?, científico, como siempre, y por supuesto que están siempre sumando aportes a estos estudios del diálogo. Así que no, simplemente gracias, gracias a esta mesa. ¿Sí? Gracias, Mariana. Un beso grande. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Un beso grande, Luisa, ¿no? Nos Impecable. vemos. Nada. La combinatoria, el análisis, los aportes, las preguntas, ¿sí? Todos esos interrogantes que luego logran, ¿sí?, plasmar en los diferentes trabajos que da curso a esta historia del grupo que, como bien marcó Guillermina, lleva más de 20 años. Felicitaciones. Se hace con ganas, se hace con gusto y por eso se logran buenos resultados. Tal cual. De tus ganas las conocemos todas. Sí. Gracias, Guillermina, gracias a todos. Gracias a vos. Gracias, Mariana, también de mi parte por lo que dijiste, de nuestra parte. No sé si Erika sigue acá, pero se tenía que ir a dar clase. Está. Así que me quedé medio sola. Mercedes Bernet también hace un rato. Sí, muchas gracias. Y sí, vengan a Docentes en Línea, participen, porque además, como ven, aparte de que pueden aprovechar lo que tenemos, nos van a dar más material para analizar, así que nos va a venir muy bien. Silvia, con respecto a esto del proyecto, por supuesto también que lleva unos cuantos años, súper interesante, un montón de trabajo, bueno, todo lo que ya nombraron, mientras ibas exponiendo también me iban surgiendo algunas preguntitas en cuanto a la gestión, digo, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo, un equipo de 20 personas, cómo hacen para esa distribución de tareas, ¿no? Esa es una de las preguntas que me surgió. Y una segunda pregunta, cuando vi el mapa, digo, bueno, los intercambios, ¿se hacen siempre en español? ¿Manejan distintas lenguas? Bueno, esos interrogantes me surgieron. Mira, empiezo por el final porque es más breve. Los intercambios se hacen exclusivamente en español, publicamos en español, tenemos algunas cosas en inglés traducidas o videos en inglés subtitulados, por ejemplo, pero ningún idioma más. Entonces, es mirar ese mapa mes a mes, sobre todo la primera vez que lo vimos, es sorprendente. Yo me acuerdo que mi primera reacción cuando lo vi fue Madagascar. Pero ¿quién hay ahí? Claro, China. ¿Quién hay ahí que nos lea en español? Y hay gente que contesta desde esos países. Es sorprendente, pero claramente debemos tener docentes de español, gente que ha emigrado de países de habla hispana, gente que aprendió el idioma lo suficiente para usarlo. Si se fijan, la mayoría de las visitas son de América y en especial de América Latina, pero no, llegamos hasta Canadá. Pero después, sí, a veces yo he mirado y dije, ¿y acá hay una isla? Porque veo un puntito en rojo en el medio del océano, porque hay gente que nos visitó. Así que la verdad es que es un orgullo poder llevar a la UNLP a todos esos lugares. Y es una satisfacción haber podido generar una actividad de extensión que tenga este alcance, porque si no fuera por la virtualidad eso no sería posible. En cuanto a la organización del trabajo, fuimos creciendo gradualmente. Empezamos 5 personas, poco tiempo después ya éramos 7, empezamos puramente gente del departamento que sigue estando en el proyecto. Mercedes, Sandra, Jimena, Norberto Benck, graduado de nuestro departamento, y yo. No, me falta alguien más. Los segundos en llegar fueron Norberto y Erika. Y ahora tenemos, bueno, hemos tenido una variedad de personas más del departamento, en algún caso se han tenido que ir del proyecto por sus proyectos de vida, alumnos, y tenemos gente de otras facultades que también contribuye en la medida de sus conocimientos. Tenemos, por ejemplo, gente de ingeniería que tal vez sabe algo más de informática y resuelve ciertas cosas, pero hemos creado pequeños subgrupos de personas que se dedican especialmente a algo. Por ejemplo, Erika es la jefa del tema del mes. Ella, digamos, el blog requiere mucho trabajo, está dividido entre varias personas, hay quien administra los espacios, quien modera los aportes, que en general
se aprueban, pero nos encontramos con algunos de tipo publicitario, sobre todo, que hay que eliminar. Pero Erika es la que se encarga, por ejemplo, de coordinar que todos los meses sepamos qué se va a publicar como tema del mes, que los artículos estén escritos a tiempo, que la persona que tiene que subir la información al blog, cada artículo al blog lo pueda hacer y le pueda resolver las dudas ella. Cuando tenemos personas invitadas que escriben, también coordinar toda la relación para que eso salga. Tenemos un equipo de edición de videos, porque tenemos un canal de YouTube y tenemos entrevistas grabadas en videos a bastantes personas. Este mes lo que se va a publicar es una entrevista a una profesora de letras y narradora oral de La Plata. Entonces hemos ido subdividiendo el trabajo así, con alguien que haga cabeza en cada grupito y personas que ayudan. Y después lo otro que hemos hecho desde el principio es que quien necesita que ser reemplazado por la razón que sea, desde tengo que rendir un final hasta tuve un bebé, entonces nos reemplazamos de la mejor manera posible. El trabajo ha salido siempre así, y buscando también que cada persona esté en el lugar que le resulta más cómodo y en el que quiera aprender cosas. Todo el mundo aprende, todo el mundo... creo que nadie del equipo sabe todo, sabe cómo se hace todo lo que hacemos, pero siempre hay alguien que lo sabe. Así que esa ha sido la manera de organizarnos. Muchas gracias, Silvia. Justamente está María Ángeles, ¿sí?, que pregunta cómo se hace para participar de docentes en línea. Ahí contestó Erika, lo puso en el chat para todos los que estén interesados, ¿sí? Sí. Ahí está el link, el sitio. Bueno, pueden empezar por ahí. Sí. Silvia, yo creo que Guillermina tiene algo que ver con los hablantes de español en China. Claro, es muy probable. ¿No? A ver, si recuerdo bien, el CELU, ¿sí? Es uno de los exámenes internacionales que, a ver, se toman en China para acreditar los conocimientos de español. Sí, está aprobado por el gobierno chino, así que sí, hay una sede, exactamente. Pero hemos tenido nosotros alumnos de ese origen aquí en La Plata también, así que puede ser que haya alguno que haya pasado por la escuela de lenguas o en su momento, ¿no? Puede ser. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? Creo que tengo un comentario, dado que está Silvia. Luisa. ¿Sigue Luisa acá? Luisa estaba por acá, a ver. Se tuvo que ir Luisa. Tenía un turno urgente, así que me mandó a decir que me abandonaba aquí. Pero bueno. Bueno, vale. Luisa, mentora de mucha más gente que la que está en su proyecto. Exactamente. Yo me cambié de tema, pero empecé con Luisa, que un día me dijo, pero ¿cómo no vas a tener nada que decir en un congreso? Y así me animó a presentar un trabajo en un congreso por primera vez. Sí. Por eso yo la mencioné tantas veces, ¿no? Porque nos ha formado a todas en todo sentido, ¿no? Sí. En todo sentido. Bien, y ahora que nombran esto, qué importante me parece, sobre todo si en la sala hay estudiantes, esto de tener a alguien, ¿no?, que nos invite a participar, a perder el miedo, a que uno siempre tiene cosas que decir y cosas por aprender. Qué lindo es ese intercambio. Así que es súper lindo también el reconocimiento. ¿Puedo decir algo más de mi experiencia personal? Bueno, Luisa conmigo fue, no mi mentora, mi todo, porque la verdad es que siempre me empujó a hacer cosas, a no tener miedo, a participar, etcétera, etcétera. Toda mi formación tuvo que ver con eso. Mi eterno agradecimiento. Sí. Es así. Bien. Es así. Bueno, antes de que se vayan, agradecerles nuevamente por su participación, realmente es súper importante, a todos docentes, ¿sí?, estudiantes, que también hay muchos. Muchas gracias a todos. Y bueno, nos vemos a las 14:30, ¿sí? Felicitaciones por el encuentro, chicas, porque está muy, muy, muy bueno, a toda la organización. Muchas gracias. Bueno, nos vemos entonces.